Alumnos de segundo año de bachillerato, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos en la materia de educación para la ciudadanía. El tema a trabajar el día de hoy son las funciones del Estado ecuatoriano. Está basado en un refuerzo de la clase anterior del enlace que se pidió analizar. Muy bien. Vamos a retomarnos un poquito en lo que es el artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. A estas funciones del Estado también suelen llamarse poderes del Estado. Y en nuestro Estado ecuatoriano está dirigido a través de 5 poderes o 5 funciones: la función legislativa, ejecutiva, judicial y justicia indígena. La función legislativa. La Asamblea Nacional de la República del Ecuador es el órgano que ejerce el poder legislativo dentro de nuestro país. Es un parlamento unicameral formado por 137 asambleístas, los cuales se encuentran repartidos en 12 comisiones permanentes. Se debe notar que la Asamblea Nacional se considera como el ente de representación del voto popular. Nos enfocamos en su punto de funciones. El primero es el control de la acción de gobierno y el siguiente es proponer la formulación de leyes. Sin embargo, las obligaciones de la función legislativa van mucho más allá de ello y vamos a exponer en este momento de las principales funciones que tiene este poder. Estas obligaciones están en función de lo que dictamina la Constitución de la República. Veamos, la Asamblea Nacional debe integrarse por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años y la sede será en Quito. Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. De igual forma, tiene las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determina la ley: posesionar al presidente y al vicepresidente de la República, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. Esta posesión debe tener lugar el 24 de mayo del año de la elección. También tiene la facultad de declarar incapacidad física o mental suficiente para considerarse inhabilitante del ejercer el cargo de presidente de la República, y se resuelve el cese de las funciones del mismo de acuerdo con lo que está previsto en la Constitución. Si recordamos un poco a través de nuestra historia, esto se vio claramente reflejado en la presidencia de Abdalá Bucaram. Ahí se declaró al presidente de esa época como con incapacidad mental. Dado el caso de una falta definitiva por el presidente de la República, también la Asamblea debe elegir al vicepresidente o a una terna propuesta por el presidente de la República para que se tome el lugar hasta que estén las nuevas elecciones. Otra obligación es la de participar en el proceso de reforma constitucional. Conocer los informes anuales que debe presentar el presidente de la República y deben pronunciarse al respecto, dando los puntos de vista, debatiendo sobre el mismo, indagando sobre el mismo, pidiendo aclaraciones si estos informes no son satisfactorios. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Esto se vio reflejado en lo último que ocurrió en esta semana acerca de la ley que estaba modificándose para poderse aprobar sobre toda la
la parte financiera, el sistema financiero y de trabajo. Crear, modificar, suprimir tributos mediante ley. Esto es sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados, como las alcaldías. Aprobar o no los tratados internacionales según corresponda. Esto también suele hacerse previo debate y exposición del mismo. Fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y de los otros órganos del poder público. Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o del vicepresidente de la República. Posesionar a las máximas autoridades de Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y finalmente, dentro de sus obligaciones principales está el aprobar el presupuesto general del Estado, el que constará el límite de endeudamiento público y debe vigilar la ejecución del mismo, que se lleve a cabo la programación y del presupuesto en la forma que fue planteado. Los principales impedimentos que presentan los asambleístas son desempeñar otra función público-privada, ya que no pueden dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre y cuando su horario lo permita. 2. Están bajo el impedimento de ofrecer, tramitar, recibir o administrar los recursos del presupuesto general del Estado. Esto será salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. 3. No pueden gestionar nombramientos de cargos públicos. 4. No pueden percibir otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. 5. No pueden aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones, representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6. No pueden integrar directorios de otros cuerpos colegiados, de instituciones o de empresas en las que tenga participación el Estado. Finalmente, tampoco pueden celebrar contratos con entidades del sector público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determina la ley. En vista de lo estudiado, el deber queda para la siguiente semana. Deben realizar simplemente un resumen de lo que se ha visto. El tema, por favor, es funciones del Estado. Cuando elaboren el resumen del video, deben poner el tema del que se trata. En el resumen debe estar constando principalmente el concepto de las funciones del Estado y el concepto de lo que fue lo que vimos en la función legislativa. De igual forma, 5 obligaciones como mínimo de la función legislativa y 5 impedimentos. Eso es todo. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.